Ya, oramos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu misericordia y tu bondad. Agradecemos tu fidelidad, agradecemos que tú eres bueno, agradecemos que tenemos este tiempo para ocuparlo de buena manera al venir a tu palabra. Oramos, Señor, para que nuestros corazones sean conmovidos y estremecidos por lo que el relato del Evangelio de Marcos está eh, exhibiéndonos hoy. Padre, ayúdanos a tomar asunto cuando seamos expuestos a la cruz y no solamente ser expuesto a la cruz, sino también ser expuesto a la salvación que tú brindaste ahí, la redención que brindaste ahí, para que hoy día no seamos consumidos por tu ira, ni en un futuro, sino que podamos estar en paz contigo. Ayúdanos, Señor, a no solamente mirar la cruz, sino que la gloria de la resurrección que viene en los pasajes que continúan después de lo que vamos a ver hoy, sabiendo que la gloria que exhibe es un reflejo de la gloria vista en la cruz. Padre, en glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bien, vamos a ir a iniciar este sermón y para eso me gustaría que ustedes pensaran en alguien que aman. Piensen en la persona que se está robando el amor suyo. ¿En quién pensarías? Y piensa también en qué es lo que estaría dispuesto a ofrecer para el bienestar de ellos. O incluso si ves alguna necesidad de ellos, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Bueno, para ejemplificarlo un poco más, traigamos a la memoria a nuestros padres. En más de alguna oportunidad, yo en lo personal escuché eh, que ellos estaban haciendo un montón de cosas para darme todo lo que yo necesitaba, que estaban haciendo sacrificios importantes para darme un buen pasar. Y, y muchas veces me dijeron que el esfuerzo que ellos hacían no era pequeño, sino que finalmente era grande y implicaba que sus vidas estén sometidas a ese sacrificio para darle lo que necesitaban las personas que ellos amaban, que somos sus hijos, que es los que son los hijos. Varias veces me lo comentaron para que yo entrara en razón y dejase de ser tan, tan codicioso. Uno de los grandes pecados que pude reconocer a mi edad temprana era que era codicioso, codiciaba muchas cosas. Y mis padres tuvieron paciencia para corregirme en eso, no necesariamente de una manera bíblica de que me arrepintiese de eso, sino que racionalmente no debía de ser así. Pero el punto es, lo que los padres, lo que las personas que aman están dispuestos a dar y a sacrificar por las personas que son objeto de su amor o son sujetos de su amor. En la Biblia nos encontramos que Dios tiene, tiene un gran amor, tiene un amor infinito, tiene un amor eterno, un amor profundo, un amor inagotable, eh, no se puede alterar porque no cambia. Y es lo que nos dice el Evangelio de Juan, dice que el Señor le entregó lo que necesitaba a las personas, a los seres humanos, lo que más necesitaban, y llevó a cabo una obra y un trabajo que demandó un sacrificio tremendo, nunca más visto bajo el cielo y nunca más repetido en ninguna otra parte. Eh, el Señor entregó por amor a su Hijo para que las personas que creen en Él y se arrepientan de sus pecados puedan tener una vida eterna, una herencia. Y eso no es otra cosa que sacrificarse para saciar las necesidades que estaban padeciendo y muchos aún padecen como seres humanos, la salvación, la redención de su alma. Juan 3:16 lo dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También
El mismo Juan en su primera carta, capítulo 3, esto ya lo he citado otras veces, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por todo esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es por amor, es un amor santo, un amor justo, un amor eh, fiel por el cual Dios entregó eh, un sacrificio para darnos lo que más necesitábamos con urgencia, que es la salvación de nuestra alma. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. La semana pasada estuvimos hablando de la crucifixión de nuestro Señor y que en la crucifixión podemos ver que el Señor es rey y que fue entregado en lugar tuyo y mío. Y estamos aún en el proceso de la narración del Evangelio de Marcos cuando se está llevando a cabo el pleno rechazo al rey eterno, al rey de los cielos, que también es el Hijo de Dios y que también es Salvador. Y esa es la parte del Evangelio de Marcos que estamos viendo. Entonces, lo que vamos a estar conociendo hoy es que el Señor, como Hijo de Dios, fue llevado a la cruz. Y el texto sigue siendo difícil de predicar porque no estoy predicándoles a personas que recibieron solamente el Evangelio, sino que tengo que mirarme a mí y predicarme a mí y decir, tú eras un pecador infame que estaba destinado al infierno y que por la gracia de Cristo en la cruz tiene salvación. Y no es algo que yo haya pedido, no es algo que yo haya buscado. Cuando veo la cruz, me confronta de esa manera. Y también me confronta diciendo y mostrándome que hay pecados por los cuales Cristo murió y que aún se hacen presentes en nuestra vida, en mi vida. Entonces, por eso es necesario que veamos este pasaje con una reverencia, porque lo que vamos a ver es que el llamado del Evangelio es, es estar cerca de la cruz y postrarse delante del Hijo de Dios. Ese es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es estar cerca de la cruz y postrarse delante del Señor, de postrarse delante del Señor. Quizás no estamos acostumbrados porque no somos judíos, no somos israelitas. Los israelitas, cuando veían un milagro del Señor, muchas veces se arrodillaban, se tiraban de cabeza al suelo, o sea, no de frente, sino que se arrodillaban y se inclinaban y quedaban así, postrados. No estoy diciendo que lo hagas así, yo estoy diciendo que en tu corazón sientas la humillación que debemos de estar, en la sumisión en la que debemos de estar frente a la cruz del Hijo de Dios, que también es rey. Por eso titulé el sermón de la forma siguiente. Dice, la muerte del rey redime. La muerte del rey redime. Y vamos a estar viendo los versículos que van del 33 al 41. Así que si me acompañan a Marcos 15, Marcos 15 de los versículos 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de ellos, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bien, vamos a ir a nuestro primer punto que tenemos para hoy. Es en las tinieblas del Rey Salvador. Las tinieblas del Rey Salvador. Esto va a ir de los versículos 33 al 30 30 y 37. 33 al 37. Las tinieblas del Rey Salvador. El versículo 33 vemos que nos sitúa en el momento del día, en un momento del día. Dice, cuando vino la hora sexta, que es el mediodía, las 12 de la tarde. Y esto es según la medición judía del tiempo. La expresión cuando vino la hora sexta es las 12. Y estamos justamente a la mitad del periodo que el Señor Jesucristo pasaría colgado en la cruz. Fueron 6 horas totales del padecimiento del Señor en la cruz. Y ahora estamos directamente en la mitad, versículo 33, así lo dice. Estamos en la hora sexta, ya transcurridas 3 horas desde las 9 de la mañana cuando fue crucificado nuestro Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena, que es cuando muere el Señor. Entonces, vemos que la mitad del tiempo que pasó el Señor en la cruz, quizá era un clima normal de acuerdo al día, pero luego vino unas tinieblas y algunos estudiosos de la Biblia eh, que han interpretado este texto señalan que estas tinieblas son un claro signo, una, una señal del juicio divino que se estaba llevando a cabo en Cristo. Por eso las tinieblas cubrieron eh, el mundo. Por eso las tinieblas vinieron sobre el cielo, demostrando que era un periodo donde se estaba llevando el juicio de Dios, pero que también se estaba llevando a cabo la expiación. Isaías 5:30 señala muchos hay que el Señor presentó en el Antiguo Testamento cuando dice, ay de ti si no te arrepientes, perecerás como los peores incrédulos. Ya, esa expresión hay eh, son los que se narran en el capítulo 5 de Isaías. Y cuando llegamos al versículo 30 señala lo siguiente, dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en su cielo se oscurecerá la luz. Hablando del acto salvador del Señor. Cuando ocurriese eso, van a haber tinieblas. El Señor estaba demostrando que eso era un juicio, que era muestra del juicio. Isaías 13:10, versículo 11 también señala algo similar. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. Aquí el Señor se está dirigiendo hacia el juicio venidero, pero es un claro ejemplo de que cuando hay juicio, el Señor muestra como señal las tinieblas, esta falta de luz. ¿Y qué peor es que el ser humano sea culpable de llevar
a la cruz, a un sacrificio vivo, al Dios mismo. Dios enjuiciando a la humanidad por medio de su Hijo amado. No había otra cosa que hacer y el Señor es perfecto en eso, en todas sus señales, la oscuridad que cubrió la tierra. Hay otros textos que también hablan de las tinieblas cuando el Señor hace un juicio, cuando el Señor viene con juicio. Entonces, las tinieblas claramente estaban apuntando hacia eh, una señal viva, así como los cielos cuentan la gloria del Señor, los cielos ahora estaban contando que Dios mismo, el Dios de los cielos, estaba llevando un juicio sobre Jesús. Y vemos que el versículo 34 ahora nos salta a las 3 horas. Inmediatamente tenemos un salto de las 3 horas. Y creo que es importante ese salto producto de lo que ya estamos hablando. Marcos, ¿por qué introdujo sobre las tinieblas? Por lo mismo, porque era un mensaje importante de Dios. Un mensaje importante de Dios. Y ahora sigue con la narración de lo que estaba pasando directamente con la persona del Señor Jesucristo. Dice, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohi, Elohi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que nos presenta este versículo. Estas palabras, Elohi, está en el idioma arameo, el idioma materno de nuestro Señor. Muchos israelitas en ese tiempo, por más que tuviesen el idioma hebreo como su lengua nacional, el arameo había tomado la preponderancia, había tomado el primer lugar del idioma que hablaban en el Imperio Romano e incluso también bueno, no me equivoqué, en el Imperio Romano era el griego, pero en el pueblo de Israel estaba fuerte el arameo por todos los procesos que habían pasado. Explicar cómo llegaron a esa lengua creo que es importante, pero no es parte del desarrollo de este texto, porque si no estaríamos alargándonos demasiado. Entonces, el Señor ocupa ese lenguaje para, o al menos vemos que Marcos lo escribe así, porque en Mateo, que se registra exactamente lo mismo, no utiliza Mateo el lenguaje o el idioma, mejor dicho, el idioma arameo para escribir esta expresión, sino que utiliza el hebreo. Y en vez de decir Elohi, Elohi, dice Elí, Elí, que eso ya es directamente hebreo. No es muy grande la diferencia porque el arameo tenía una mezcla de hebreo con otras lenguas. Ahora, ¿qué es lo importante acá? El versículo dice que traducido esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cita literal, literal del Salmo 22. U- Si quieren, me acompañan al Salmo 22. Un salmo escrito por David. Un salmo escrito demostrando una angustia profunda. Pero esta angustia profunda y estas palabras de David estaban siendo proféticas, apuntadas y destinadas a la persona de Cristo. El Señor reveló para sí un cántico, una alabanza para el día de su muerte. Y eso es lo que estamos viendo acá. El Señor está cumpliendo cada una de las profecías. Ahora, Jesús en la cruz se estaba enfrentando a algo que jamás había pasado y que jamás va a volver a ocurrir. El abandono de Dios Padre a su persona. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba siendo derramada sobre él. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tomando el lugar de los pecadores. ¿Se acuerdan de la semana pasada que Jesús fue puesto en manos de pecadores y fue su muerte con los pecadores? Bueno, Jesús estaba haciendo un
sustituto, estaba tomando tu lugar y mi lugar como pecador y como receptor de la ira de Dios. Los receptores originales de la ira de Dios no era Jesús, somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eh, el asunto aquí es que el Dios Padre no está mirando a su Hijo Jesucristo. Y cuando habla de abandonar es como si lo dejara atrás, como si el Padre hubiese avanzado y hubiese dejado a su Hijo atrás. Es como si cuando las personas abandonan a su suerte a los animales, a las mascotas que ya no quieren en sus casas. Esa es la idea, de dejarlo a un lado e irte. Eso es lo que estaba experimentando el Señor. Y el Señor es tan fuerte lo que estaba expresando porque no es que dejase de ser parte de la Trinidad de Dios, no es que deje de ser el Dios Hijo, sino que sea comunión perfecta. El disfrutar Jesús de completa santidad y que el Padre sea completamente santo y que el mismo Espíritu Santo también esté ahí, los tres unidos en perfecta santidad, se vio golpeada, se vio estremecida. Por eso el Señor dice, ¿por qué me has desamparado? Bueno, el Señor sabe la respuesta, pero lo está verbalizando para que tú y yo nos hiciésemos la pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo? Bueno, por causa de nuestro pecado. Y no sé si se recuerdan un poco más atrás, esta fue la agonía que el Señor Jesucristo experimentó en el huerto de Getsemaní. El Señor estaba visualizando hacia adelante. Yo voy a sufrir el abandono del Padre porque en mí se va a vertir el pecado de las personas que yo voy a salvar. Y esto no es otra cosa para que veamos lo inmundo que es el pecado y que eso inmundo fue sobre nuestro Señor. Ahora, para los que vienen a Jesús en arrepentimiento y fe, podemos decir que no somos abandonados en ningún momento. Por más que en la práctica día pequemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó ese abandono por el pecado, ya experimentó ese dolor, ya pagó el precio para que tú y yo seamos limpiados y que nuestro Padre Celestial no nos abandone, sino que somos recogidos cuando hemos venido al arrepentimiento y fe y somos insertados en una relación de paz con Dios. Somos limpios completamente por la sangre de Jesús, vertida en esas horas, en estas horas que estamos viendo a través del Evangelio de Marcos. Ahora es importante que pues, prestemos atención a la idea de ser sustituto. Segunda Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando dice al que no conoció pecado, claramente se está refiriendo hacia Jesucristo, que es el Hijo de Dios santo, el Rey del cielo santo, que vivió sin pecado alguno y que fue concebido sin pecado. Fue sin mancha delante de Dios, vivió una vida perfecta porque Él es Dios, pero también como Hijo de Dios fue completamente obediente a su Padre, a la ley, a su palabra. ¿Qué es lo que nos dice el versículo? Que aquel que es impecable, totalmente limpio de pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre aplica un principio de que tomó lo santo de Jesús y lo puso a tu cuenta cuando has creído. Te está haciendo culpable a ti, pero mira, de la vida santa de Jesús. Aquí muchas veces se habla de imputación. ¿Qué quiere decir eso? A ti una causa se te pone a tu cuenta. Una causa, ya sea para condenarte por un delito o crimen, se te coloca a ti.
Bueno, aquí lo que está el Señor, Dios Padre, haciendo, toma la causa de Cristo y te la aplica a ti. Y esa es una imputación santa de la vida de Jesús a nosotros. El Señor, Dios Padre, trató a Cristo como si Él fuera el pecador, aunque no lo fuese, porque estaba haciendo este intercambio y permitió que muriera como un sustituto, porque hicieron un pacto allá en los cielos. ¿Para qué? Para pagar el castigo por los pecadores. Jesús estaba sufriendo el pago de los pecadores, de todos los pecadores que vendrían a creer en Él. En la cruz debemos de entender que cuando dice por nosotros lo hizo pecado, no está queriendo decir que el Señor lo convirtió en un pecador, que Dios Padre, el Señor Padre, lo convirtió en un pecador. No, eso es, en ninguna parte está la idea de que Jesús se haya convertido en sí mismo pecador, sino que santamente, como siempre, como eternamente, fue tratado como culpable. Fue tratado como culpable, porque si hubiese sido convertido como un pecador, no tendría sentido. No tendría sentido porque estaría pagando por los delitos que él habría recibido, porque se convirtió en un pecador. Solamente cargó los pecados. Solamente cargó los pecados. Y la ira de Dios, Padre, se desató sobre él hasta saciarse. Porque el requisito justo de la ley de Dios cumplido. Fue cumplido a la perfección. Y nuevamente, para beneficio de todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. ¿Y qué es lo que más nos dice este versículo? Perdón que hayamos ido para allá, pero es importante. Dice, para que fuésemos hechos de justicia de Dios en Él. Esa frase, en Él, marca toda la diferencia. Toda la diferencia. En Él somos justos. No porque yo hiciese algo, en ningún sentido. La justicia de Dios se pone a nuestra favor y somos justificados por Jesús. Somos justificados por Jesús. Y por más que pequemos hoy en día, somos justos, completamente justos. Y mi deber es arrepentirme, buscar vivir en la santidad por la cual el Señor pagó para que anduviésemos en ella. Nos da la seguridad, nos da la seguridad de que no vamos a ser arrebatados de su mano, pero por lo mismo debemos de mirar la cruz y decir, Él pagó para que yo no fuese condenado y para que mi vida sea cambiada. Debo de esforzarme. El versículo 35, volvemos al texto. ¿Qué es lo que dice? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Claramente esto era una burla. Cuando escucharon Elí, Elí o Elohi, Elohi, ellos no pensaron, está llamando al Padre, nos está comunicando con Dios. Ellos lo sabían, ellos tenían el texto hebreo, pero burlándose dijeron, está llamando a Elías. Miren, están llamando a Elías. Es nuevamente una, una burla, una burla. Versículo 36, y dice, y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Bueno, los soldados, como ya les expliqué, no querían que el Señor muriese rápidamente. Nunca la crucifixión fue para que alguien muriese inmediatamente, sino para que lentamente fuese muriendo. Entonces, por lo mismo le dieron este vinagre, que es un vino barato que probablemente ellos también tomaban, pero servía como un anestésico natural. Ellos estaban haciendo un trabajo sanguinario y el Señor
El Señor estaba dispuesto a pasarlo. Y lo ridiculizaban, lo ridiculizaban. Decía, veamos si viene Elías a bajarle. Nuevamente estaban escuchando, pero transformaban lo que escuchaban en su propia versión. Estaba hablando a Dios y ellos dicen, veamos si Elías viene como profeta que fue arrebatado al cielo sin ver muerte. Veamos si viene. Veamos si Dios responde enviando a Elías. Entonces, lo estaban ridiculizando. Pero lo importante acá también es necesario ver que en Juan 19:28, el texto paralelo de esto, está diciendo que Jesús dijo, tengo sed. Jesús dijo, tengo sed. Y es una cita nuevamente de otro salmo, Salmo 69:21. Veamos lo que dice este versículo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, todo su padecimiento, toda la obra de redención, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, tengo sed. Entonces, voluntariamente cumplió cada una de las profecías. ¿Cuánto más para nosotros debe ser importante la palabra del Señor? Si Jesús voluntariamente se sometió aún en el padecimiento, nosotros cuánto más debemos de someternos al Señor para obedecer su palabra. Versículo 37 dice, más Jesús dando una gran voz, expiró. Lo maravilloso de la obra de salvación es que toda ella está por sobre lo mundanal y terrenal. El Señor Jesucristo, por sobre las expectativas de los soldados que esperaban que por el vinagre viviese más agonía en la cruz, Él murió después de gritar, después de exclamar a gran voz. El Señor aquí está demostrando fortaleza, tomando, a pesar del sufrimiento al que se vio sometido, el Señor reveló que su vida no se le habían quitado los azotes, ni la misma cruz, sino que Él voluntariamente la estaba dando. Y para que tengamos una mayor claridad en lo que estamos viendo, veamos en Lucas 23, del 44 al 46. Nos va a narrar un poco más de lo que ya hemos eh, venido viendo ahora en el texto de Marcos. Dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. O sea, el Señor estaba entregando su espíritu en las manos de su Padre. Ya pasó las tinieblas, ya pasó la consumación de la obra de salvación, el pago por medio de su sangre y su cuerpo para la redención, la salvación de nuestras almas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho eso, expiró. Pero nosotros nos quedamos muchas veces en nuestra mente con una frase que es fundamental para la fe cristiana, fundamental y es lo que nos dice a nosotros que no podemos aportar nada y si queremos aportar algo a la obra de salvación, estamos perdidos. Debemos de reconocer que no es porque yo sea bueno, yo me lo merezca, yo merezco que Jesús haya venido del cielo a salvarme a mí. Yo no lo merezco. Juan 19:29-30 dice, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y esta es la frase que para nosotros nos marca en nuestro corazón. Consumado es. Consumado es. Inclinando la cabeza entregó al Espíritu. Jesús exclamó en su grito. Probablemente haya sido una oración completa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijo, consumado es, que es todo lo que se debía de vivir en obediencia a la ley como alguien santo para entregarme como sacrificio está hecho. Padre,
te obedecí, está listo. La salvación de los que elegimos está lista. Todo está pagado, todas sus deudas delante de nosotros están listas. No, nada más. Ellos no van a tener que agregar absolutamente nada más, porque no pueden, no pueden pagar la deuda que tenemos con nosotros. Por eso hicimos esto. Padre, consumado es. Esta palabra literalmente se utilizaba para hablar del pago de deudas, pago de impuestos, de una transacción de ese tipo. Y es lo que significa redención. Redención, el pago por un precio para la liberación de un culpable o de un condenado, es como pagar una fianza y tú compras su libertad. En el Antiguo Testamento, la redención era que el pariente más cercano que tú tuviese tenía que hacerse cargo tuyo. Y él venía como salvador para pagar por tu libertad a la justicia. Y esa es la redención que pagó el Señor en la cruz por nosotros. Pagó con su sangre la redención de nuestra alma. La deuda que se tenía con Dios está saldada. Él entregó su espíritu diciendo consumado es. Y Cristo murió voluntariamente. Nadie lo arrebató de su vida. O sea, nadie le arrebató su vida. Él la entregó voluntariamente. Si no hubiese encomendado su espíritu, hubiera pasado mucho más tiempo ahí en la cruz. Pero él expiró cuando dijo eso. Esto para nosotros, ¿qué significa? Bueno, significa nuestra salvación. Significa que lo vil que éramos eh, no fue un impedimento para que el Señor nos salvase. Y pensemos en esto. Cuando tú terminas un trabajo, un proyecto, un plan, siempre viene una retribución. Si es que lo has pactado con alguien, viene una retribución. Cuando vemos los grandes artistas que hacen obras de arte, viene una admiración y les pagan por sus obras. Cuando nosotros pensamos en la construcción de una casa soñada, ¿qué vamos a hacer? La vamos a disfrutar, la vamos a usar, la vamos a cuidar. Bueno, cuando vemos la cruz, debemos de ver que todo lo que nosotros más necesitamos ya fue realizado. Y es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Ver que por la obra de Cristo en la cruz tenemos una retribución para nosotros que es la salvación. Y como es una gran obra de Dios, debemos de admirarla. Y como si fuese una construcción muy detallada, diseñada por el mejor arquitecto de todo el universo, debemos de cuidarla y disfrutarla. No porque la vayamos a perder, sino porque quien nos la entregó, quien nos entregó la salvación, merece que lo dignifiquemos, lo honremos, le adoremos al cuidar nuestra vida nueva que hemos recibido. Bien, y eso nos da lugar a los siguientes versículos. Versículo 38. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Cuando murió Jesús, el velo se rasgó de arriba a abajo. Y esto da lugar a nuestro segundo punto. Dice, verdaderamente, el crucificado es el Hijo de Dios. Verdaderamente el crucificado es Hijo de Dios. Y como les digo, el versículo 38 dice, el velo se rasgó en dos. Bueno, en el templo de Jerusalén habían varias secciones. Las dos fundamentales y más importantes que nosotros conocemos en el templo, históricamente, es lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes y podían oficiar diferentes ceremonias, porque tenían que estar reponiendo
los panes que estaban sobre mesas indicadas según el orden de Dios. Había un incienso que tenía que estar ahí prendido constantemente. Estaban las lámparas, que era la menorá, que es una lámpara de siete, 6 puntas, entre siete, yo estoy seguro que son 7. Y estaba una cortina que separaba ese lugar y atrás estaba el lugar santísimo. Y ahí solamente entraba no los sacerdotes, sino el sumo sacerdote. Adentro no se cantaba, no se hacía nada, ¿no? No es como nosotros. No piensen que era como un templo donde nosotros íbamos y nos congregábamos. La congregación estaba afuera. Todo lo que hacía, lo hacía afuera. Entonces, cuando se rasgó el templo, está claramente una señal de que esa separación ya no se necesita más. Porque lo santísimo de Dios fue atraído por Jesús hacia las personas. Porque esas personas pecadoras que creen en Él también son santificadas y son vueltas santas. Por esa ruptura está mostrando que hay un camino directo hacia Él, hacia la presencia misma de Dios, hacia donde se tiene el pacto de Dios. Adentro, en el lugar santísimo, estaba un arca, que es una caja de madera, no es como el arca de Noé, sino que una caja de madera donde estaban las tablas de la ley eh, en ese entonces, y también estaba una rama con la que Aarón eh, recibió una señal de Dios que estaba respaldando su liderazgo y su autoridad como sacerdote. Entonces estaban guardadas ahí. Y el pacto de Dios estaba en el lugar santísimo. ¿Qué señales para nosotros? El pacto de Dios está en la misma santidad de Dios. Y nosotros podemos disfrutar de su pacto y podemos disfrutar de que vamos por el pacto que recibimos en la sangre de Cristo. Podemos entrar a su presencia. Y esto fue por el velo de la carne del Señor. Vamos a Hebreos 10, Hebreos 10, 19, 20. Esto es increíble. Dice así: y así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, esto es importante, importante. Estamos en la presencia maravillosa de Dios. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión. Se han hecho películas, pero no sabemos quién fue ese centurión. Un centurión confesó que el rey de los judíos, que estaba colgado ahí, estaba siendo burlado y ridiculizado, humillado, verdaderamente es hijo de Dios. Este oficial romano probablemente haya sido el encargado de la crucifixión, el encargado de llevar al Señor a la cruz, que estaba al mando aproximadamente de 100 soldados, centurión. Dijo claramente, este es hijo de Dios. Y no fue un pensamiento de su mente. Si así hubiese sido, no habría estado escrito. Fue una verbalización, una confesión de fe fuerte cuando lo vio morir. Porque la tierra tembló también. Hay una parte de la escritura que también habla de que justamente cuando expira, tiembla la tierra y el velo se rasga. Y espero, chiquillos, sinceramente pueda haber acá que, que con toda la fuerza de nuestro corazón declaremos lo mismo que el centurión. Que Jesús, el Hijo, que Jesús, el que fue crucificado en la cruz, es verdaderamente el Hijo de Dios. Porque nosotros tenemos menos de lo que el centurión vio.
Pero si ves que Jesús es el Hijo de Dios hoy, agradece, de verdad, deshácete agradeciéndole a Dios porque el Espíritu Santo, quien nos trae la misma presencia, nos hace participar de la obra divina de salvación, nos da testimonio de la cruz, que es verdad. Y podemos decir que por medio del Espíritu y por medio del mensaje que hemos escuchado de la palabra de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, eso es maravilloso. La Biblia nos alienta, la Biblia nos anima, que no solamente lo confesemos una vez, que lo hayamos confesado tiempo atrás, sino que cada día queramos, queramos adorar al Hijo de Dios, queramos confesarlo delante de las personas, confesarlos los unos con los otros. Jesús es el Hijo de Dios, sí, el que me redime, el que me salva, el que me rescata de mis pecados. Y esa es una maravillosa gloria. Ahora podemos ir a los últimos versículos, 40 y 41. Y esto es fuerte. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Estaban las tres Marías mirando de lejos. Las típicas tres Marías estaban ahí mirando de lejos. Probablemente son las mismas que estuvieron a los pies de la cruz y con el Señor en Juan 19, 25, 27, si quieren echarle un vistazo lo pueden ver. Estaban a los pies de la cruz y ahí se da la conversación maravillosa de Juan con el Señor desde la cruz y le encomienda el cuidado de su madre María. Entonces, ellos probablemente, ellas, no quisieron ver más el sufrimiento de Jesús, no lo soportaron más y por eso lo estaban mirando de lejos. Y también habían mujeres, no solamente esas mujeres, sino que habían otras mujeres, versículo 41, dice, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Otras que habían subido con él a Jerusalén. Las hermanas creyentes siempre fueron importantes en el servicio de Dios, siempre. Y fueron mucho más valientes que los mismos discípulos, bueno, que obviamente no experimentaron el encarcelamiento del Señor justamente en el donde estaban, pero se presentaban ahí, se alejaron por el horror de la cruz. Hermano, nosotros, por nuestra parte, no tenemos que estar lejos, tenemos que estar lo más cerca posible, para que la cruz nos haga ver qué tan orgullosos somos, qué tan egocéntricos somos, qué tan lascivios somos, qué tan hedonistas somos, qué tanto placer nos gusta sentir, qué tan ociosos somos, qué tan desobedientes somos, pero saber que por todas esas cosas el Señor también pagó y gritó, consumado es. ¿Qué nos queda para nosotros después de ver estos 9 versículos? Hermanos, ver que la obra del Señor la hizo Él porque nosotros no somos lo suficientemente fuertes para mantenernos ahí. Agradece al Señor que Él es fiel y que Él va a santificarte. Y muchas veces los pecados que cometes te van a golpear para ver lo, lo, lo aborrecible que son. Puedes vivir con esperanza porque la obra la hizo Él y está consumada. Si eres creyente hoy, vas a disfrutar la eternidad con Él. Y, y no hay otra forma de fortalecernos para avanzar en la vida espiritual. Si quieres avanzar en la vida espiritual, quieres crecer en la vida espiritual, todo lo que tú leas bíblicamente, piensa en la cruz, en su evangelio, porque de otra manera no vamos a avanzar. No vas a santificar, te vas a hacer más moral, solamente más moral.
pero sin ninguna implicación espiritual. Porque la fuerza espiritual que tiene de una vida de un creyente se encuentra en la cruz, en el poder de la cruz. La vida cristiana se centra en el mismo hecho que nos salvó, la cruz de Cristo. Y por eso terminar con los versículos que siguen en Hebreos 10, versículo 23, 24 y 25 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza. Cristo es el Señor que nos salva, porque fiel es el que prometió que si somos salvados, Él nos va a llevar a la gloria. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor. Hablémonos del amor de Dios y en las buenas obras. Estimulémonos a amarnos unos a otros y a hacer buenas obras los unos por los otros, no solamente económicamente. El orar por tu hermano es una buena obra. Créeme, si ora por tu hermano te lo va a agradecer. Yo te lo agradezco. Y no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Como algunos pueden tener como por costumbre, sino anima a otro, exhorta. Exhorta a aquel que tú no has visto, exhórtale. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. El Rey crucificado, que nos redime en su muerte, viene otra vez en gloria. Así que busca purificarte por la fuerza y el poder que hay en la sangre de Cristo. Confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados creyendo que es un proceso de fortalecer esa comunión con Cristo, con nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos agradecidos por tu misericordia, por tu bondad. Y oramos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos has fortalecido. Oramos, Señor, porque sabemos que somos débiles y que necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu bondad. Ayúdanos a mirarnos a nosotros y mirarte a ti y desearte por sobre todas las cosas. Oh Señor, ayúdanos. En nombre de Cristo Jesús oramos para vivir una vida que te adore, que te exalte, que te bendiga. Señor, y ayúdanos a estar velando por nuestros corazones para que no desprecien ese sacrificio. Suficientes son los pecados que, que tenemos que ir dejando y descubrir que vamos a cometer. Pero ayúdanos, Señor. No queremos fallarte. No queremos ofenderte. Queremos crecer y dar a conocer quién eres tú. En nombre de Jesús, oramos. Amén.